Nueva Zelanda es un país insular en el suroeste del Océano Pacífico. Este se compone de dos masas de tierra principalmente, la isla norte y la isla sur, y más de 700 islas más pequeñas, ubicándose a unos 2000 kilómetros de Australia. Las islas Nueva Zelanda fueron las últimas grandes tierras habitables en ser pobladas por humanos, esto debido a su lejanía. Solo hasta el siglo XII después de Cristo empezaron a establecerse sus primeros habitantes. Nueva Zelanda es un país desarrollado, ocupando un lugar destacado a nivel internacional, principalmente en educación, protección de los derechos civiles, libertad económica y transparencia gubernamental. El país es considerado internacionalmente por algunas revistas y varias encuestas como uno de los principales destinos de vacaciones. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos de este interesante país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El primer visitante europeo en Nueva Zelanda fue el explorador holandés Abel Tasman. Este nombró a la isla Statenland, confundiéndola con otro territorio, pero luego la isla fue renombrada como Nueva Zelandia, en honor a la provincia holandesa de Zelanda. Luego el nombre fue anglicanizado como Nueva Zelandia. Parque Nacional Abel Tasman. El Parque Nacional Abel Tasman está ubicado en la isla sur de Nueva Zelanda. Uno de los datos más increíbles de este parque es que el territorio que lo rodea ha sido residencia tradicional del pueblo maorí desde tiempos inmemoriales. El primer explorador que visitó de forma casual el parque fue Abel Tasman y en su honor el gobierno de Nueva Zelanda creó el Parque Nacional y le puso su nombre. Puedes explorar este paraíso de diversas formas, a pie, en barco, taxi acuático o por kayak. De seguro será toda una aventura. Es uno de los sitios donde podrás hacer alguna ruta por los senderos y cuando estés agotado, combinarlo con un momento de relax en sus playas, bien tomando el sol o dándote un merecido chapuzón. Una de las cosas top que tiene este lugar es que puedes dormir bajo las estrellas. Esta es la mejor manera de sentir el espíritu del lugar, pero si prefieres algo más cómodo, siempre está la opción de alojarte en una cabaña de lujo. Número 2. Estudios científicos han tratado de demostrar que los polinesios orientales, un grupo nativo de la Polinesia, fueron los primeros en establecerse en el archipiélago de Nueva Zelanda, entre 1250 y 1300 después de Cristo. Estos durante los siguientes siglos desarrollaron una cultura distinta, ahora conocida como maorí, y que era compuesta por diferentes tribus. Ya en el año 1642 llegó el primer explorador europeo, estableciéndose el primer contacto con los maorí, aunque los europeos solo regresaron hacia 1769, cuando el explorador británico James Cook trazó un mapa de casi toda la costa. Posteriormente, entre los años 1807 y 1837, se libraron una serie de hasta 3000 batallas entre las diferentes tribus maorís. Se calcula que murieron hasta casi 40.000 personas, y ya desde principios del siglo XIX, los misioneros cristianos comenzaron a establecerse en Nueva Zelanda, convirtiendo a la mayoría de los maorís al cristianismo. Luego, en el año 1840 se firmó el Tratado de Waitangi entre los jefes maorís y la corona británica, con el fin de establecer un gobernador británico de Nueva Zelanda y apropiar a los maorís de sus respectivas tierras, por lo que el 21 de mayo de 1840 se declaró la soberanía británica sobre toda Nueva Zelanda. Esta fue seguida de un constante conflicto entre los colonos y los maorís, que dio pie a las llamadas guerras de Nueva Zelanda entre 1845 y 1872, que eran principalmente por tierras, pues se pretendía satisfacer la demanda de los nuevos colonos por estas. Ya en el año 1856, Nueva Zelanda se convirtió en una colonia autónoma, obteniendo responsabilidad sobre todos los asuntos internos. Posteriormente se erigió a Wellington como capital y en 1865 se estableció en esta el Parlamento. Ya en 1891 el Partido Liberal se convirtió en el primer partido organizado y en 1893 Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación del mundo en otorgar a todas las mujeres el derecho al voto. Para 1907 el país se declaró como un dominio dentro del Imperio Británico y en 1947 se estableció el Estatuto de Westminster. El país luchó en la Primera y Segunda Guerra Mundial y debido a la Gran Depresión el Partido Laborista llegó al poder, adoptando una economía proteccionista. Luego de la Segunda Guerra Mundial el país tuvo un acelerado crecimiento económico y en la actualidad aún hay diversidad de conflictos entre los maoris y los colonos.
ciudad ubicada en la isla sur de Nueva Zelanda, específicamente la región de Otago. Y queremos comenzar este recorrido a orillas de un lago maravilloso. Queremos ir al yachting, al puerto, al muelle, al embarcadero, caminar por sus calles, tomando un cafecito, comiendo una rica hamburguesa. Conocida como la capital mundial de la aventura, Queenstown recibió su nombre en honor a la reina Victoria del Reino Unido. Su superficie abarca casi 9.000 kilómetros de extensión, donde encontramos poco más de 15.000 habitantes. Si bien nació producto de la fiebre del oro a finales del 1800, hoy su principal actividad económica es el turismo. Número 3. Wellington es la capital de Nueva Zelanda. Esta se ubica en el extremo suroeste de la isla norte, entre el estrecho de Cook y la cordillera Remutaka, y es la segunda ciudad más poblada de la isla norte. Además, se considera la capital más austral del mundo de un estado soberano. Asimismo, la ciudad tiene un clima marítimo templado y es la ciudad más ventosa del mundo por la velocidad media del viento. El área urbana tiene algo más de 215.000 residentes y el área metropolitana más de 430.000. La ciudad alberga la mayoría de las sedes del gobierno y tiene varios lugares de interés arquitectónico, como uno de los edificios de madera más grande del mundo, y además alberga las instituciones culturales más grandes y antiguas de la nación. La ciudad fue clasificada por Mercer en el puesto 2 en la encuesta de calidad de vida y quedó en primer puesto en habitabilidad y no contaminación. La economía de la ciudad se centra principalmente en las finanzas, además es el centro de la industria cinematográfica de Nueva Zelanda y está en desarrollo como un centro de innovación tecnológica. Wellington fue descrita por Lonely Planet en 2013 como la pequeña capital más genial del mundo, que experimenta un notable resurgimiento creativo. Número 4. Geográficamente Nueva Zelanda está ubicada cerca del centro del hemisferio acuático y está formada por dos islas principales y varias más pequeñas. Las dos islas principales son la isla norte y la isla sur y están separadas por el estrecho de Cook. Otras cuantas islas más están habitadas pero en menor medida. Nueva Zelanda, debido a sus islas periféricas lejanas y su larga costa, tiene extensos recursos marítimos. El territorio marítimo de Nueva Zelanda es uno de los más amplios del mundo. Se ha calculado en hasta 15 veces su superficie terrestre. Por su parte, la isla del sur es la más grande y está dividida a lo largo por los Alpes del Sur, por lo que en esta hay 18 picos de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, la isla norte es menos montañosa, pero está marcada por el vulcanismo. Inclusive se ha formado una gran meseta volcánica que alberga el lago más grande del país, ubicado en la caldera de uno de los supervolcanes más activos del mundo. Nueva Zelanda es parte de Zelandia, un microcontinente de casi la mitad del tamaño de Australia que se sumergió gradualmente después de separarse del supercontinente de Gondwana. Con relación al clima, este es predominantemente marítimo templado, con temperaturas medias que oscilan entre 10 grados centígrados en el sur y los 16 grados centígrados en el norte, aunque la temperatura va variando según donde te ubiques. Asimismo con las precipitaciones, y la temporada de nieve por lo general va de junio a octubre. Y finalmente, en términos de biodiversidad, el aislamiento geográfico de Nueva Zelanda, así como la biogeografía de las islas, han influido en la evolución de las especies de animales, hongos y plantas del país, lo que ha generado especies distintivas, como por ejemplo el kiwi endémico no volador, el cual es un icono nacional. En la década del 60, el meteorólogo alemán Alfred Wegener se preguntó si los continentes alguna vez estuvieron unidos, porque notaba a través de su observación
que la costa este de América del Sur y la costa oeste de África alguna vez estuvieron juntas. Observemos las siguientes imágenes. Sí estuvieron unidas, luego se separaron y se movieron alejándose entre sí. Hace 600 millones de años, todas las masas de tierra emergida formaban una sola masa, un supercontinente llamado Pangea, rodeado por un gran espejo de agua, un superocéano conocido como Pantalasa. Hace 300 millones de años, el supercontinente comenzó a fragmentarse en dos grandes continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, separados por el primer mar, llamado por los científicos Mar de Tetis. Hace 135 millones de años, algunas fragmentaciones de aquel supercontinente comenzaban a tener forma de algunas masas continentales que hoy conocemos, como América del Norte, Eurasia, América del Sur y África. Por varios millones de años, las masas de tierra emergida continuaron separándose hasta conformar el estado actual de los continentes. Número 5. Según datos del 2021, la población de Nueva Zelanda es de más de 5 millones de personas. El país es predominantemente urbano. Su ciudad más grande es Auckland, que tiene más de 1 millón de habitantes. Esta fue clasificada en 2016 como la tercera ciudad más habitable del mundo. La esperanza de vida en el país, tanto para hombres como mujeres, supera los 80 años y se espera que aumente. Étnicamente, la mayoría de la población se identifica como europea. A esta le siguen los maoríes y luego otros grupos étnicos más pequeños. Asimismo, se calcula más de un 27% de población extranjera, en su mayoría de Reino Unido. Por su parte, el inglés es el idioma de la mayoría de los neozelandeses, aunque este tiene algunas diferencias con el americano. Number one, do you want to go first? Sure. So I would say ant, aunt. The second one, I would say envelope, envelope. I would say this, theatre, theatre, theatre. El maorí ha disminuido en hablantes, aunque se está tratando de revitalizar y se considera oficial. Toko iti, mahi ana I roto I ngā kura kaupapa Māori. I haere atua Ivan Tahana ki te kura o Hoani Waititi, ki te korero ki ngā kaiako e rua o te kura. En términos de religión, el cristianismo es la religión predominante en Nueva Zelanda, aunque su sociedad se encuentra entre las más seculares del mundo. Y finalmente en educación, la primaria y la secundaria es obligatoria hasta los 16 años y es gratuita para los neozelandeses y los residentes en el país. Más de la mitad de la población entre 15 y 29 años tiene un título de educación superior y según la OCDE, el sistema educativo de Nueva Zelanda ocupa el 7º lugar en el mundo en calidad educativa. El patrimonio artístico y cultural maorí es tan extenso que si no tenéis mucho tiempo para descubrirlo, lo mejor es venir al Tamaki Maori Village en Rotorua. Lo más impactante de la cultura maorí neozelandesa, además de su arquitectura, son sus rituales. Y para poder conocerlos se han creado los poblados maoríes, pequeños parques temáticos que recrean las costumbres de esta cultura. El Tamaki Maori Village es como una gran esencia. Toda la cultura maorí guardada en un frasco pequeño. El Tamaki Village es uno de los poblados maoríes más populares del país. Situado en un hermoso paraje natural, es la mejor manera de conocer la arquitectura y sobre todo las tradiciones orales maoríes. Número 6. La cultura de Nueva Zelanda es esencialmente una cultura occidental influenciada por el entorno único y el aislamiento geográfico de las islas, así como por la contribución cultural del pueblo indígena maorí, sin dejar de mencionar la influencia que han traído sus migrantes de diferentes partes. El país inicialmente se formó en un entorno agrícola, posteriormente su población se fue urbanizando. Sin embargo, las imágenes y temas rurales son comunes en el arte, la literatura y los medios de comunicación de Nueva Zelanda.
Por ejemplo, en el arte, el tallaje hace parte de la cultura maorí y debido al aislamiento de este territorio, el arte europeo no lo impregnó tanto, permitiendo desarrollarse más al arte regional. Por su parte, la literatura se ha venido desarrollando desde la escritura maorí hasta la llegada de los colonos y el impacto que esto tuvo en esta. Por ejemplo, Dunedin es una ciudad de Nueva Zelanda considerada como ciudad de la literatura de la UNESCO. En entretenimiento, en Nueva Zelanda, debido a sus paisajes y a los incentivos gubernamentales, muchos productores de películas se han animado a rodar películas de alto presupuesto, como por ejemplo la trilogía del Señor de los Anillos, El Hobbit, Wolverine o El Último Samurái. Si se habla del deporte, el rugby es el deporte nacional y el preferido por la mayoría de los neozelandeses. Las carreras de caballos también son muy apreciadas y los deportes extremos están en las venas de sus ciudadanos con una fuerte tradición montañista. Y finalmente, en términos de cocina, la nacional ha sido descrita como la cuenca del Pacífico, por lo que combina cocina maorí y tradiciones culinarias de los colonos europeos, de la Polinesia y Asia. Algunos platos distintivos incluyen el cordero, el salmón y el cangrejo, y el postre pavlova se considera plato nacional. Número 7. Nueva Zelanda tiene una economía de mercado avanzada. El país ocupó el puesto 14 en el 2019 en el índice de desarrollo humano y se considera una economía de ingresos altos. Su moneda oficial es el dólar neozelandés y para el tamaño de su población se considera que Nueva Zelanda tiene un gran PIB. El país tiene una de las economías más globalizadas y depende en gran medida del comercio internacional, principalmente con Australia, China y la Unión Europea. El sector de los servicios representa aproximadamente el 63% del PIB y en la industria, las que se consideran a gran escala son la producción de aluminio, el procesamiento de alimentos, la fabricación de metales y los productos de madera y papel. Por su parte, el sector agrícola, aunque solo representa el 6,5% del PIB, domina las exportaciones, representando más del 50% de estas. Asimismo, el sector de la tecnología se encuentra creciendo de forma acelerada, aunque lamentablemente el país presenta unas altas tasas de fuga de cerebros, aunque han venido disminuyendo. Estos principalmente emigran a Australia y Gran Bretaña. Por su parte, el turismo aporta aproximadamente el 6% al PIB del país y se prevé que la llegada de turistas internacionales siga aumentando. Adaptaron el primer avión para fertilizar campos y crearon el primer embarque de carne refrigerada. Los neozelandeses dicen que llevan más de un siglo innovando y recursos tienen para eso. El 1% de su Producto Interno Bruto lo destinan a innovación, mientras que en Chile esa cifra se mantiene cercana al 0,4%. En el sector agrícola, el desarrollo de nuevas tecnologías ha mecanizado algunos procesos. Robotic Plus selecciona la fruta y la posiciona adecuadamente en las bandejas que después se exportan. Agilizar el proceso de embalaje y lograr una mejor presentación en sus envíos han sido grandes avances gracias a esta tecnología. Nueva Zelanda se ubica en el puesto número 15 de 141 países en el ranking de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, algo que a juicio del gobierno se ha logrado con esfuerzos a largo plazo. Y finalmente, número 8. Políticamente, Nueva Zelanda funciona dentro del marco de una democracia representativa parlamentaria. Su estructura de gobierno se basa en el sistema de Westminster y su sistema legal se basa en el derecho consuetudinario de Inglaterra. El país es una monarquía constitucional en la que la reina Isabel II es soberana y jefa de Estado. El Parlamento se encarga de crear las leyes, este lo compone la reina y la Cámara de Representantes, aunque a la reina la representa un gobernador en el territorio. Por su parte, el poder ejecutivo recae principalmente en el primer ministro y los demás ministros del gabinete. Algo curioso del país es que los cargos más altos en la actualidad son ocupados por mujeres, desde la reina,
pasando por la gobernadora, la primer ministra y la presidenta del Tribunal Supremo, quien encabeza el Poder Judicial. Los jueces y los demás miembros de esta rama se nombran de manera no política y bajo estrictas reglas, esto con el fin de mantener la independencia de este poder. Nueva Zelanda se considera uno de los estados más estables y mejor gobernados del mundo. Asimismo goza de altos niveles de transparencia y bajos niveles de corrupción. Y finalmente, en términos administrativos, Nueva Zelanda está dividida en 16 regiones y 56 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.